Bien, vamos a empezar, y la mejor manera de empezar es presentando la meditación de la palabra delante del Señor, para que sea el Señor el que bendiga la exposición de su palabra, que sea Él, que no sea el hombre con sus ideas preconcebidas, sino que el Señor nos hable a todos. Porque yo creo que eso es lo que necesitamos, que el Señor nos hable, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Estamos para alabar, bendecirle y también para que Él nos guíe, nos hable, nos consuele, conforte o haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos presentarla delante de ti, Señor. Y venimos, Señor, deseando que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú hagas una obra en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Tú sabes cómo hemos venido, qué necesidades tenemos, Señor. Y te pedimos que tú nos visites en tu gracia y que tu gracia actúe en nuestras vidas, Señor, haciendo lo que tú quieres hacer, porque lo que tú hagas en nosotros es lo mejor. Y no te pedimos por lo que necesitamos, Señor, sino por lo que tú sabes que necesitamos, Señor. Y te pedimos que obres en nosotros, en tu misericordia y gracia. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. El domingo 1 de este mes empecé hablando de Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, en donde se nos llamaba a vivir una vida en el Espíritu. Y lo contrario de vivir una vida en el Espíritu es vivir una vida alejada de Dios, una vida donde satisfacer simplemente nuestros deseos y nuestra carne, donde a veces podemos escondernos bajo una apariencia de piedad y religiosidad, pero carente de la cercanía de estar con Dios. Y la verdad es que podemos decir, me comporto como un hijo, soy un hijo de Dios, me comporto como un hijo de Dios, pero estoy lejos de Dios. Y no sé si entendéis esto, pero para que lo podamos entender, podemos poner la ilustración del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero no quería estar en la casa del padre, porque su corazón ya estaba lejos de la casa del padre, estaba en lo que él deseaba hacer. Y muchas veces, como hijos de Dios, podemos llegar a ese punto de querer hacer y satisfacer una serie de necesidades que están fuera de la casa del padre. Pensábamos que es difícil andar en el Espíritu, pero al mismo tiempo vimos que era muy fácil andar en el Espíritu, porque toda la ley de Dios se resume en tan solo 2 mandamientos, en el cual Jesús nos enseñó: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ahí vemos en Mateo 22, del 37 al 40, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hablábamos también, finalizando casi, de Gálatas 5:22, donde Dios nos decía que un componente del fruto del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, es el amor. Y tocamos el tema de las relaciones, de nuestra relación personal con Dios y de las relaciones a nivel personal con nuestros semejantes. Y muchas veces nuestra relación con Dios podríamos decir que era muy buena, pero nuestra relación con nuestros semejantes a lo mejor podríamos decir que no era muy buena, porque muchas veces hay diferencias, enemistades, peleas, celos o cualquier otra cosa. Ahora bien, si queremos andar en el Espíritu, es importante, muy importante, el amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro semejante como a nosotros mismos. Porque todo lo que podamos hacer sin ese amor en nuestras vidas no sirve para nada. A ver, yo puedo ser un maestro de la palabra, pero si no tengo amor, lo que yo diga no sirve de nada. Yo puedo cantar muy bien, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Yo puedo tener profecía, discernimiento, los dones del fruto, los dones del Espíritu Santo, pero si no tengo amor, hermano, no sirve para nada. Si tú vienes y das buenas ofrendas pensando que con eso vas a satisfacer a Dios, que vas a ayudar a tu iglesia, pero si no tienes amor, si no lo haces con amor, no sirve para nada. Simplemente estás inflando tu ego. Y Dios nos llama a que tengamos una vida de amor hacia su persona y de amor hacia nuestros semejantes.
Y hoy vamos a leer algo que creo que el enemigo también nos hace perder de vista. Porque a veces perdemos de vista que el amor es lo más importante en la vida de todo hijo de Dios. Pero el enemigo sigue haciendo su obra de intentar camuflar las cosas que son importantes para Dios y que muchas veces pensamos que lo tenemos, pero que no es verdad, que a lo mejor como el hijo pródigo nos hemos alejado. Y mirad, vamos al libro de los Salmos, al capítulo 51, y vamos a leer los versículos del 8 al 12, donde ahí vemos la experiencia de un hombre que nos va a hablar de algo que perdió, algo muy importante que muchas veces podemos llegar a perder los hijos de Dios, como el amor que podemos pensar que tenemos, pero en verdad lo hemos dejado a un lado para amarnos a nosotros mismos. Salmos 51, Salmo 51, versículos 8 al 12, dice: Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La predicación, generalmente a todas las predicaciones yo les pongo un nombre, y a esta le he puesto es hora de hacer un reset. No sé si sabéis todo lo que es un reset. Vale. Voy a decir lo que es una palabra inglesa, que por ejemplo cuando algo no va, cuando nuestro teléfono móvil o celular se queda colgado, muchas veces hacer un reset es desconectarlo, ¿vale? Lo desconectamos y lo volvemos a conectar y entonces aparece algo milagroso, parece que todo funciona otra vez bien de nuevo, simplemente por hacer un parón y volver a reiniciarlo, ¿no? Pero mira, yo he buscado la traducción al español, ¿no? Para que no divaguemos todos, digamos esto es esto, no. He ido a la traducción directamente. La traducción dice reajustar, reiniciar, recomponer, volver a encajar. Ostras. ¿Y no necesitamos algunos de los que aquí estamos eso? Reajustar, recomponer, reiniciar, volver a encajar. Y es que estamos en un siglo, para mí el siglo de las emociones y sentimientos, en donde son tan fuertes, tan manipulados por la sociedad en la que vivimos, por las personas con las que convivimos, ya sean familiares, ya sea donde trabajamos, ya sea donde estudiamos, que influyen tanto en nosotros que nos dejamos arrastrar y sin pensar en las consecuencias, y ello muchas veces nos lleva a estar como tristes, desanimados, no sé, con falta de felicidad. No sé si te pasa esto. Y es que hemos perdido el gozo de Dios. Y el gozo de Dios solo lo pueden tener aquellos que son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el gozo de Dios. La cuestión es de que ese gozo de Dios que tienes en ti, lo avives, lo cuides. Que hagas que sea una realidad. Porque el gozo de Dios puede ser una realidad o puede ser simplemente estar ahí. ¿Por qué? Porque podemos entristecer al Espíritu Santo. Sabéis que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Amén. Fuimos sellados con Él en el día de la salvación y entonces podemos entristecer al Espíritu Santo haciendo lo que nosotros queremos, haciendo nuestra voluntad. Y el Espíritu Santo en nosotros queda contristado. Eso no quiere decir que se vaya de nuestra vida, no. Una vez en nosotros jamás irá el Espíritu Santo, porque es lo que nos llevará directamente a la presencia de nuestro Salvador. Entonces, ahí está, pero puede ser triste. Y me gustaría ilustrar muchas veces lo que nos pasa. Para ello voy a hacer un experimento, no sé si me saldrá bien o no me saldrá bien. Es posible que no me salga, entonces si no me sale, pues seguiremos adelante. Y voy a pedir a los pequeñines de la iglesia, en la escuela dominical, si pueden salir.
¿Qué es lo que hemos visto en ellos? Su cara de alegría, que no estaban tristes, que estaban felices. No sé si os habéis percatado de todo esto. Y yo me hago una pregunta, ¿pero por qué? Porque están confiando cada uno en su interior que nada malo les va a pasar. Que han venido aquí y que no les íbamos a reñir ni a hacer nada, sino que iban a estar seguros. Cuando ellos están en su casa, revoloteando, a veces insoportables, pero generalmente están felices. ¿Por qué? Porque confían en sus padres. Y yo me hacía esta pregunta. Si un niño, y Jesús dijo, si no os hacéis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos, con esta ilustración lo que quiero decir, si un niño puede tener plena confianza en su padre, que le va a dar todo y aún más, ¿cómo nosotros, teniendo al Padre de los padres, no vamos a confiar en nuestro Padre Celestial? ¿Os dais cuenta? Tenemos un Padre que ha dado todo por ti y por mí, dio a Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y pasar toda una eternidad en la presencia de Dios. Nosotros conocemos nuestro tiempo temporal, ¿no? Los años que llevamos vividos, nuestras experiencias. No sabemos si vamos a salir, nos va a caer una maceta en la cabeza y nos vamos a ir con el Señor. No lo sabemos, porque no sabemos cuándo es el día que partiremos para la presencia del Señor. Pero sabemos una cosa, que podemos vivir confiados en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Padre, hermanos. Y no va a dejarte solo ni en la estacada. No va a permitir que pases necesidades. Y si lo permite, si así fuera, será porque te va a enseñar algo que va a bendecir en gran manera tu vida. Y dicho esto, ¿por qué no hacemos un par de oraciones dando gracias a Dios? Y decirle al Señor, Señor, quiero confiar en ti. Porque ¿sabemos confiar en Dios o confiamos más en nosotros? Generalmente decimos, yo confío en Dios, pero cuando tengo un problema, una dificultad, ¿qué es lo primero que hago? Muchas veces, intentar resolverlo a mi manera, no a la manera de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios y a pedirle al Señor, Señor, obra en mi vida y haz las cosas a tu manera. Yo voy a hacer una oración y si alguno más quiere hacerla, pues la hace, ¿vale? Señor, venimos delante de ti y queremos que nos ayudes, Señor, en esta mañana a confiar en ti. Perdónanos por todas las veces que hemos intentado hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia. Perdónanos por cuántas veces hemos entorpecido tu obra en nosotros y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a llevarte a ti nuestras cargas, a llevarte a ti nuestras alegrías, a llevarte toda nuestra vida a ti y a confiar en ti, Señor. Obra en nosotros, trayendo esa sabiduría de poder entender las cosas, Señor. Las cosas a tu manera, no a la nuestra, a tu manera, Señor. Y ayúdanos, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Siguiendo en la lectura que hemos hecho, David había perdido el gozo de Dios y estaba sintiendo cómo se marchitaba por dentro. Yo no sé si te has sentido alguna vez así. Yo, en un momento de mi vida, me empecé a sentir como seco por dentro. Como si la ilusión de las cosas se fueran de mi vida. Cuando hablaba con Dios, como si Dios no me respondiera.
como si no hubiese esperanza, sin sentirme amado ni querido, pensando que los días hasta ese mismo día habían sido todos iguales y que nada iba a cambiar. Y cuando parece que hay un poquito de esperanza, todo vuelve a ser igual. ¿Te ha pasado algo parecido? Mira, a David le estaba pasando. Y sin darme cuenta, había perdido lo que era el gozo de Dios. Y yo me pregunto, ¿hemos perdido el gozo de Dios? ¿O estamos viviendo el gozo de Dios? ¿Me lo han robado? ¿Lo he perdido por el camino? Y mira, ilustrando todo esto en la vida de David, pienso que muchas veces hemos mirado por una ventana en la cual hemos visto algo que no teníamos que ver, o alguien nos ha dicho algo que nos ha gustado y le hemos hecho caso, y sin darnos cuenta nos hemos separado de Dios. Eso también le pasó a Lot, ¿os acordáis? Abraham y Lot se separan y Lot empieza en la parte alta de la montaña, pero abajo de todo, en la llanura, que es lo que estaba, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y poco a poco va recortando la distancia entre Sodoma y Gomorra, entre él, los suyos y esas ciudades. Y a nosotros muchas veces, hermanos, yo creo que nos pasa igual. Empezamos, sin darnos cuenta, a recortar la distancia entre lo que es bueno y agradable dentro de los caminos de Dios, a lo que es bueno y agradable dentro de nuestros caminos. Y poco a poco vamos despegándonos de Dios y acercándonos a nuestra manera de pensar cómo son las cosas, cómo veo yo a Dios y no como Dios es a sí mismo. Y recorto las distancias hasta que llego al punto, como Lot, de vivir y ser uno más de ellos. Y esto es peligroso. Una hermana hace mucho tiempo me decía, es que yo no quiero ser diferente a la gente con la que yo trabajo, yo no quiero que mis hijos sean diferentes en el colegio, no vaya a ser que nos miren como unos bichos raros y nos discriminen a mi familia y a mis hijos. A veces podemos llegar a pensar eso. Porque, ¿sabéis? Nosotros los hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios. Y a veces vamos cediendo cosas, y nuestros hijos, que tendrían que cuidarse dentro de una familia cristiana, en la que esa familia tendría que incentivar dentro de una educación, por decirlo así, basada en la palabra de Dios y en el temor de Dios, y les estamos enseñando a lo mejor que no pasa nada con ciertas cosas, porque simplemente quiero ser uno más de las personas que están en este mundo. Pero el Hijo de Dios no puede ser igual. ¿Cómo puede ser igual la luz que las tinieblas? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? El Hijo de Dios es luz. Y hay todo un mundo que nos rodea, por buena gente que haya, pero esa buena gente que haya anda en tinieblas. Porque hay buena gente, y casi mejor muchas veces que nosotros. Fijaos lo que os digo. Pero la gran diferencia es que Cristo ha venido a nuestra vida y nos ha salvado. Y que estamos en un proceso de reconstrucción, por decirlo así, en que nuestro viejo hombre tiene que ser muerto y sepultado de una manera total para vivir para la gloria y la honra de Dios. Ese es el llamado. Y cuando hacemos eso, hay gozo en nuestra vida. Hay paz, hay felicidad. No sé si has pensado lo que esta hermana me dijo alguna vez, que no te gustaría que te discriminaran. Si nos adaptamos
como Lot poco a poco. Tendremos alegría humana, felicidad humana, pero lo que sí no experimentaremos será el gozo de Dios, hermanos. Porque una cosa es la felicidad y la alegría humana, y otra es experimentar el gozo de Dios. Porque el gozo de Dios es algo tan maravilloso y tan espectacular que solo lo pueden vivir aquellos que son hijos de Dios y que viven cerca de Dios. Cuando vivimos separados de Dios, tendremos gozo a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Mira, el mundo nos da una serie de placeres, una serie de satisfacciones, mientras que el gozo de Dios, hermanos, es algo eterno. Lo que aquí tenemos es temporal, pero lo que Dios nos da es por la eternidad. Y la verdad es que nos cuesta entender esto, porque, claro, nuestro concepto es de temporalidad, no de eternidad. Todos pensamos de manera temporal, lo que hago hoy, lo que hago mañana, lo que hago esta noche, lo que haré dentro de un mes, un año, temporal. Pero lo que no sabemos es pensar en eternidad. Y la eternidad es, no hay tiempo. Y allí estaremos con el Señor. Muchas veces, claro, yo escuchaba alguna predicación, estaremos ahí alabando y gozando de la presencia del Señor. Y digo, sí. Pero ahora que mi mente es un poco más racional, más madura, y yo digo, ¿y estaremos toda una eternidad alabando al Señor? Claro, y yo entonces pienso, Dios creó a Adán y Eva y creó la tierra para el disfrute y el deleite de Dios. O sea, de ellos, perdón. Pero Adán y Eva agradaban a Dios, honraban a Dios, alababan a Dios, bendecían a Dios, haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Entonces supongo que en el cielo, sí, estaremos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, porque no habrá cosa más maravillosa que esa, pero supongo que habrá otras muchas cosas que el Señor habrá diseñado para nosotros, porque es una eternidad. Y aunque mi mente piensa en temporalidad, ahí será eterno, y a lo mejor 10.000 años terrestres, por decirlo así, será como un segundo en la presencia de Dios, alabándole y bendiciéndole. Pero haga lo que hagamos en la eternidad, será algo increíble y maravilloso. Por eso, si no eres un hijo de Dios, acércate a Dios en esta mañana, porque hay toda una eternidad que nos espera. Y la verdad es que, pensando en nuestra temporalidad humana, y pensando, por ejemplo, en que nosotros somos luz en este mundo, esa luz tiene que brillar. Esa luz no puede estar estancada. Nosotros no somos como las personas que nos rodean, aunque nos relacionamos con las personas que nos rodean, nosotros somos luz. Estamos llamados a ser luz y hacer que otros sean luz. Eso se llama evangelizar. Y no se trata de dar folletos, se trata de alumbrar, de que nuestra vida alumbre delante de los hombres. Entonces, una pregunta en voz alta y nos respondemos a nosotros mismos. ¿Alumbramos delante de los hombres? ¿O nos comportamos como los hombres? Con trapichuelas, con cositas, con la mente de decir... o con la mente de Dios. Estamos llamados a tener la mente de Dios, hermanos. Aunque tengamos pérdida, porque toda pérdida que tengamos aquí es una ganancia que vamos a tener en el reino de los cielos. Ahora me gustaría, hablando del gozo, y de la alegría, hacer una pregunta que nos contestáramos a nosotros mismos. ¿Es posible tener el gozo del Espíritu y al mismo tiempo pasar por la tristeza, la soledad, el desánimo durante días, meses, años? ¿Qué pensáis? No digas nada, solo piensa. Piensa, no hables. Piensa. Sí, no, sí, no, sí. Mira, David pasó un año huyendo de Dios, como muchas veces nosotros hacemos. Nosotros a veces huimos de Dios. Hasta que Natán, el profeta, sale a confrontar a David con Dios.
Y la confrontación es que cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, la respuesta de David no era una justificación, no era justificarse. Sí, sí. Contra ti solo Dios, contra ti solo he pecado. ¿Sabéis lo que es esto? Tener un corazón como el de Dios. Se humilló delante de aquel que lo conoce todo, delante de aquel que es su Dios. Al contrario que muchas veces nosotros decimos, no, 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 o como Adán hizo, la mujer que tú me diste. Y cuando Dios se dirige a la mujer, no, la serpiente. Y la serpiente ya no estaba por ahí. Entonces, no nos podemos justificar delante de Dios. Somos responsables de todos nuestros actos, tú y yo. Ahora, David se arrepintió delante de Dios y David al momento fue restaurado delante de Dios. Cosa que nosotros muchas veces siempre pensamos en los castigos, ¿no? Tú pecas, tú haces algo impropio, castigado. Fuera de donde estés. 1 año de disciplina. Yo no digo que no se haya que disciplinar. No hablo de lo contrario. Pero sí quiero hablar que la restauración es más importante que la disciplina. Porque sin restauración no hay persona que vuelva a ser lo que era. Y no sé si me estáis entendiendo y ojalá sí que me entendáis, ¿no? Porque cuando uno pierde el gozo de Dios, queda tan marcado que lo que necesita no es que le acusen, lo que necesita es que se le restaure para volver a caminar en los caminos de Dios. Podemos perder el gozo de Dios, hermanos, y vivir una vida religiosa, con apariencia de piedad, pero con falta de la comunión y de la relación con Dios, e incluso vivir en pecado, como David vivió, y perder el gozo de Dios. Y no hay nada más importante que el gozo de Dios sea una realidad de nuestras vidas. Podemos perder el gozo de ser un hijo de Dios cuando nos alejamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Podemos perderlo. Cuando nos alejamos de Dios para hacer nuestra propia voluntad, podemos perder el gozo de Dios. Y pasa algo maravilloso y extraordinario. Y disfrutar del gozo de Dios aún en las más duras experiencias de nuestra vida. Experimentar de ese gozo de Dios que no se puede explicar, pero que es una realidad tan grande que es increíble, que en los momentos extremos de nuestra vida podemos estar como aquel que apedrearon, Esteban, ¿y cómo estaba? Su rostro estaba mirando la presencia de Dios. Estaba degustando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no había perdido el gozo de Dios. Porque como Jesús dijo, Él también dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso solo lo puede hacer el gozo de Dios. Y el gozo de Dios solo puede perdonar de esa manera, amar de esa manera, teniendo comunión con Dios. Pero me gustaría diferenciar en esta mañana lo que es la felicidad o muchas veces los sentimientos, a diferencia del gozo de Dios en nuestra vida. Cuando tú y yo solemos estar alegres y a veces tristes, ¿sí? ¿O no estamos tristes nunca y siempre estamos alegres? Alegres. Es cuando todo nos sonríe, cuando todo nos va bien, cuando están por nosotros, cuando a la gente vemos que nos aprecian, nos aman, nos regalan, etcétera, etcétera. Podemos decir que entonces estamos alegres, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Seguro que podéis añadir mucho más. Y tristes cuando todo nos va mal, cuando sentimos que no nos aman, que no nos aprecian, cuando sentimos que nadie nos quiere, que estamos abandonados, que nadie nos hace caso.
o cuando el trabajo nos echan, o cuando tenemos una diferencia con un familiar, hermano, o lo que sea, y nos entristecemos. Y estoy seguro que a esto aún lo podéis añadir más adjetivos, ¿no? Pero, ¿sabéis una cosa? Esto es diferente al gozo de Dios, porque nos estamos basando en lo que son sentimientos o emociones. Pero el gozo de Dios es algo más profundo, que solo lo tiene aquel que es un hijo de Dios. Y cuando uno es un hijo de Dios, Dios sella a la persona con el Espíritu Santo y pone un fruto en él, el llamado fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto es una manifestación externa de que Dios ha sellado con su Espíritu a un hijo de Dios. Y entonces se produce una serie un fruto en nosotros con muchos sabores, con muchas intensidades que tienen que crecer al mismo tiempo para dar la gloria y la honra a Dios. La verdad que, ¿qué es ese gozo? Y yo he intentado hacer, un escrito, que lo tengo que leer porque me ha costado tanto para mí decir lo que pienso que es el gozo de Dios, que a lo mejor me quedo corto y seguro que me quedo corto, pero lo voy a leer. Dice, es un estado de tranquilidad, confianza y sosiego, aún en los días más duros que podamos pasar. Y sabemos que podemos estar confiados, porque Dios está al control, y aun en las circunstancias adversas, ellas tendrán un motivo en el que Dios recibirá la honra y la gloria. Y nosotros, sin saber cómo o por qué, estaremos bien, porque podremos confiar en Él. Y esto yo lo definiría como el gozo de Dios, y aún así estoy seguro que queda pobre esta definición, pero voy a intentar ilustrarlo con dos personajes. Uno es Pablo, ¿no? Y yo creo que todos sabemos de Pablo, que fue azotado, dado por muerto, naufragó en el mar, de ser un perseguidor a ser un perseguido, fue rechazado y abandonado incluso por algunos de sus compañeros de ministerio. Segunda de Corintios capítulo 11, 25 al 27. Lo que yo creo que la manera más grande de ilustrar lo que era el gozo de Dios es cuando Pablo y Silas, en el libro de los Hechos, capítulo 16, 22 al 24, lo cogen. Bueno, vamos a leerlo, lo tengo aquí, vamos a leerlo. Dice, Hechos 16, 22 al 24, dice, entonces la multitud se amontinó porque había quitado un espíritu de una chica que tenía espíritu de adivinación, ¿no? Entonces hace ese milagro Pablo, y entonces la multitud se amontina contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, ropas sus rotas, los azotan, los golpean, los echan en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Y sabéis lo que pasó? Que se ponen a orar en altavoz, que se ponen a cantar y a alabar a Dios. ¿Tú harías eso? Tú imagínate, ahora sales, ves a un grupo de Mossos de Escuadra que empiezan a golpearte, te llevan al patio donde está el calabozo y ahí te meten otra funda de palos y te meten en una habitación en que ni hay ni luz. Y ahí te quedas. Y te quedas con tu compañero que está peor que tú. Y de repente vamos a orar. Y empiezan a orar en altavoz. Y dice, oh, vamos a cantar un himno, un cántico. Pero si yo canto mal. No importa, Silas, canta, canta. Y se ponen los dos a cantar. Y de repente se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios era la fortaleza de Pablo y Silas. Y la cuestión es si el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Después de quitársele la ropa, azotarla, estar a oscuras, ¿tú crees, si tú fueras
Silas, no, ya no digo Pablo, vamos a ponerlo, somos Silas, nos pegan, nos golpean, nos azotan, ¿tú tienes ganas de orar? Yo tengo ganas de que venga un médico, ¿o no? Y después que me digan, ¡vamos a cantar! Pablo, si no puedo ni hablar. Ese sería nuestro caso, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor serías como Silas diciendo, sí, aleluya, vamos a cantar, vamos. A lo mejor el gozo de Dios está en ti, pues gloria a Dios si está en ti. Pero ¿sabes una cosa? El gozo de Dios no depende de las circunstancias. No depende. Mira, quiero mirar un contemporáneo. Quiero mirar al que se llamaba el príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Él predicó a más de 10 millones de personas, ¿vale? Predicaba 3 veces a la semana y en una ocasión se reunieron como 6.000 personas para escucharle, y hubo un problema y 7 de ellas murieron y otros 28 resultaron heridos. Y esto produjo una gran conmoción a Charles Spurgeon. Además, este hombre pasaba por momentos de depresión y no podía predicar. Ahora, claro, oímos la palabra de depresión y ya pensamos, uy, tendría un espíritu malo este hombre. Sufría de gota y su mujer tuvo una dolencia cervical que durante 27 años no pudo salir de casa. No obstante, no perdieron el gozo de la salvación. Y la verdad es que esta mujer apoyó a su marido y además fue una creyente fervorosa. Y Charles Spurgeon, aun pasando a lo mejor semanas que no podía acudir a la iglesia porque no se podía levantar de la cama, clamaba a Dios pidiéndole, Señor, ayúdame. Claro, no le faltaron el gozo de Dios, hermanos. Y cuando tenemos el gozo de Dios, vemos las cosas diferentes. Cuando tenemos el gozo de Dios, miramos más a Dios y menos a nosotros mismos. Miramos el querer agradar a Dios y menos a nuestra carne. Y otra persona que quiero destacar, ya que para mí en la Biblia solo ha habido una persona que ha disfrutado del gozo de Dios de una manera perpetua, en tristezas, en soledad y angustia, fue nuestro amado Salvador Jesús. Él estuvo enfadado. No, como Jesús se va a enfadar. Marcos capítulo 11 versículos del 15 al 17. Se airó tanto que echó a los cambistas del templo. Acompañado, pero solo. Sí. Mateo 26 del 39 al 45. Horas antes de morir, aquellos de sus discípulos se durmieron, no pudieron estar con él y él estuvo solo. Fue tanta la angustia que dice que sudó como grandes gotas de sangre. Murió solo en una cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Y a nosotros, en Efesios 4, versículo 13, se nos pide que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imposible. O miente la Biblia o mentimos nosotros. La Biblia no miente. Lo que tenemos es que querer llegar a esa plenitud de la estatura de Cristo. Y creo que como David tenemos que pedir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y es lo que necesito, hermanos. Yo no sé tú, yo es lo que necesito.
pero para ello necesito cultivar una estrecha relación con Dios, para poder estar satisfecho en cualquier circunstancia adversa que esté en mi vida. Que Dios cree en mí un corazón limpio y que renueve el Espíritu Santo dentro de mí, para que las circunstancias no marquen mi estado de ánimo, sino que mi estado de ánimo sea el gozo de Dios, que es mi fortaleza. Y también la tuya. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. ¿Es nuestra fuerza el gozo de Dios? Podemos decir al Señor: crea algo nuevo en mí, Señor. Renueva mis sentimientos, mis emociones, sánalas. Ayúdame a depender de ti para que el gozo de Dios sea una realidad en mí. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos, o estad siempre gozosos. Es un imperativo. Es algo que tiene que ser siempre, porque no son las circunstancias las que marcan el destino de nuestra vida. Nuestro destino está marcado en la cruz del Calvario, a los pies de Jesucristo, hermanos, ya que Él dio su vida por ti y por mí. No son las circunstancias, es la fe en Cristo y vivir el fruto del Espíritu en mi vida. No es un estado en el cual se tiene que estar, el estar siempre gozosos. Tenemos que buscar aquel que lo da. Y sabéis una cosa, muchos de nosotros nos hemos equivocado. Buscamos las bendiciones de Dios, ¿sí? Claro, las buscamos. Buscamos todo lo que Dios nos pueda dar, pero no buscamos al dador de las bendiciones. Y no sé si me estáis entendiendo. Yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero tener salud, yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener el Espíritu Santo, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero. Pero no buscamos al dador de las bendiciones, que es Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Entendemos esto? Porque lo queremos ser muy felices, pero no queremos el gozo del Espíritu Santo, que cuando nos apartamos o hacemos algo indebido, el Espíritu Santo dice: te estás equivocando, ese no es el camino, tienes que ir por ahí, no por allí. No, eso no lo queremos. Queremos estar siempre felices, con una sonrisa en nuestra cara. Tenemos el gozo de Dios, pero sin que el Espíritu me diga lo que tengo que hacer cuando me desvío. ¿Cómo es el gozo de Dios en nuestra vida? ¿Se ha apagado el gozo de Dios en nuestra vida? Si se ha apagado, empecemos a buscar a Dios. Empecemos a buscar, tener relación. Mira, no busquemos el gozo o la felicidad que muchas veces podemos llegar a pensar en caminos ilegítimos, que nos hacen llegar a pensar que estamos mejor fuera, con mis amistades, con mi trabajo, con mi gente, que con mis hermanos en la iglesia adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Porque muchas veces en nosotros hay diferencias, pero las diferencias se tienen que salvar. Y no es la perspectiva el buscar en los suburbios de este mundo, hermanos, porque cuando nos alejamos de Dios, lo que hacemos es adentrarnos en los suburbios. ¿Sabéis lo que son los suburbios? Los suburbios son los barrios extremos, marginales, donde se vende droga, donde hay prostitución, donde te pueden robar, donde te pueden pegar una paliza por 20 euros o 10 euros y los llevas en la cartera, y si no llevas también te la pueden dar porque no llevas nada. Esos son los suburbios. Y nosotros muchas veces vamos a los suburbios a buscar la felicidad y el gozo. Pero el gozo solo se puede encontrar en Dios, hermanos. Solo se puede encontrar en Cristo. Ahora podemos excusarnos con las medias verdades, las cuales tú y yo nos repetiremos una y otra vez hasta creer esas medias verdades que son mentiras, y desearemos estar participando en las cosas de este mundo, alejándonos de las cosas de Dios. Y podemos decir: no, si son buena gente, son más cordiales, más amables, más amorosos
que aquellos que muchas veces dicen ser mis hermanos. ¿Has escuchado alguna vez esto? Yo lo he escuchado, hasta veces yo lo he pensado, digo, ostras, tengo mejores amigos fuera de la iglesia que en la iglesia. Y esto no tendría que ser así. Y disfrazamos las cosas ilegítimas y nos autoengañamos buscando el placer y la felicidad fuera de los caminos de Dios. Y es que no lo vamos a encontrar fuera de los caminos de Dios, hermanos. Porque el que produce ese gozo perpetuo solo lo puede dar Jesucristo. Solo lo puede dar Dios. ¿Y cómo lo da? Conociéndole más, amándole más, teniendo tiempo de calidad con Él. No cumpliendo, hermanos, no cumpliendo, sino amando el estar con Dios. Podemos dar el diezmo de nuestros ingresos, pero hay algo mejor que dar el diezmo. ¿Sabes qué? Dar el diezmo de nuestro tiempo. Dar el diezmo de nuestra vida. Y como estamos en la gracia nos obliga a estar por encima. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Dar nuestra vida por entero a Cristo Jesús. ¿La hemos dado el día que lo conoces? Sí, pero ¿estás en el camino? Porque antes de ser llamados cristianos se llamaban los del camino. Y me sigue gustando más en el camino, los del camino. Porque estamos en el camino o nos hemos alejado del camino. Mira, si buscas el gozo de Dios en otros lugares, eso traerá consecuencias. A David le trajo muchas consecuencias. Traerá consecuencias a nuestra vida espiritual, traerá amargura, aflicción de espíritu, porque no es nuestro lugar el estar fuera del camino de Dios. Estar fuera de la presencia de Dios. Claro, pero es que yo me siento bien cuando hago ciertas cosas. Claro, porque nuestro cerebro emite una serie de hormonas y neurotransmisores, una serie de sustancias llamadas dopamina, serotonina, endorfinas, que son un proceso bioquímico, lo cual nos da cierto placer. Pero cuando aumenta el gozo de Dios en nuestras vidas, no es un complejo bioquímico, un proceso bioquímico, es que ha aumentado mi cercanía y mi relación con Dios. ¿Te das cuenta? Cuando encontramos ese gozo fuera de los caminos de Dios, es todo un proceso de aquí, de la mente. Por eso, muchas veces, en esos procesos hay dependencia. Cuando hay una exageración de esas endorfinas en nuestra mente, por eso hay adicciones. Pero cuando el gozo de Dios es una realidad en mi vida, es porque he empezado a tener cercanía con Dios. Es decir, me he acercado a Dios para estar en comunión con Dios. La cuestión es, ¿queremos esa comunión con Dios? Mira, quiero acabar repitiendo una cosa, que espero que te hable y que me hable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Señor nos ha dado un propósito y una certidumbre. Propósito que estaremos con Él y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y la certidumbre que solo en Él vamos a tener gozo de verdad. Ese gozo que muchas veces buscamos fuera de los caminos de Dios. Y yo no sé si estás pasando por un mal momento, si has perdido el gozo de Dios o tienes el gozo de Dios. Pero en esta mañana te quiero hacer una invitación a que te acerques a Dios, para que Dios hable a nuestra vida. Vamos a cantar un cántico, aquel que te comenté, Lourdes. Y en este cántico vamos a buscar a Dios. No, incluso te diría, no mires la letra, porque es una canción antigua y conocida, pero acércate a Dios. Acércate a Dios en esta mañana,
para que Él hable a tu vida y para que Él hable a la vida de todos. Yo cuando acabe esta canción haré una oración y ojalá Dios sobre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie si os parece bien, y vamos a acercarnos a Dios, deseando que Él nos hable, que Él renueve ese gozo de Dios en nosotros.